Hola, en este video tutorial estaremos aprendiendo sobre expresiones y operadores. ¿Qué son las expresiones? Las expresiones son combinaciones de constantes, variables, símbolos de operaciones, paréntesis y nombres de funciones especiales formulados para realizar operaciones aritméticas, relacionales, lógicas o alfanuméricas. Seguidamente tenemos una serie de ejemplos de acuerdo a cada tipo de expresión. Aquí tenemos algunos ejemplos de expresiones aritméticas. Aquí tenemos algunas expresiones del tipo relacionales. Aquí tenemos algunas expresiones del tipo lógicos, donde la F significa falso y la B significa verdadero. Y por último tenemos las expresiones alfanuméricas. Una expresión consta de operandos y operadores. Como nos apuntan las flechas en estos dos ejemplos, en el primer ejemplo el 5, el 10 y el 2 son los operandos y el signo de la suma y el signo de la resta son los operadores. En este caso esto es una expresión lógica cuyos operadores son estos verdaderos que tenemos aquí, y el operador es el operador y, que está representado por el símbolo del ampersand. Cada expresión arroja un resultado que se determina tomando los valores de las variables y constantes implicados en la expresión, o sea, los operandos, y la ejecución de las operaciones indicadas, los operadores. Vamos a mirar un ejemplo. Tenemos esta misma expresión, 5 más 10 menos 2. Al evaluar esta expresión nosotros obtenemos un resultado, en este caso el 13. 5 más 10, 15, menos 2, 13. Aquí tenemos otro ejemplo, B y B, cuyo resultado nuevamente es verdadero. Las expresiones se clasifican según el tipo de objeto que manipulan en aritméticos, relacionales o condicionales, lógicos o booleanos y carácter o alfanuméricos. En este video tutorial nosotros estaremos enfocándonos directamente a los que son los aritméticos. En los siguientes videos estaremos explicando, desarrollando las relacionales, lógicas y alfanuméricas. Entonces veamos qué son las expresiones aritméticas. Las expresiones aritméticas son utilizadas para tratar los números y se utilizan para ello los operadores, que junto con las variables o los operandos forman las expresiones aritméticas. Operadores aritméticos, aquí tenemos en esta tabla el resumen de los operadores más utilizados y que nosotros conocemos bastante bien: la suma, la resta o diferencia, la multiplicación o producto, la potenciación, la raíz cuadrada, la división real. Todas estas operaciones nosotros manejamos bastante bien. También vamos a estar viendo dos operadores que pueden ser nuevos para nosotros, que son el div, que es la división entera, y el mod, que es resto o módulo de la división. Cada una de estas
de estos, operadores arrojan un resultado y estos resultados dependen directamente de los valores de los operandos. Si mis operandos son enteros, probablemente mi resultado también va a ser entero. En una suma, si mis operandos son de tipo entero, el resultado va a ser tipo entero. En una suma, si mi operando es tipo real, mi resultado también va a ser tipo real. Y aquí tenemos un resumen de los tipos de datos que va a arrojar el resultado cuando evaluamos una expresión utilizando estos operadores. Esto es importante que nosotros podamos recordar porque nos va a ser muy útil a medida que vamos desarrollando nuestras clases. Tenemos algunos ejemplos sencillitos. Aquí tenemos una multiplicación. La expresión es 12 por 12. El resultado es 144. Operando entero, multiplicación. Mi resultado es nuevamente un valor entero. La potenciación, tengo 12 elevado al cuadrado, es equivalente a la primera expresión. 12 por 12 es 144. Aquí tenemos uno de nuestros operadores que puede ser nuevo para nosotros, la división entera. 123 div 4, que arroja un resultado 30, y 12 mod 5 es otro de los operadores que puede ser nuevo para nosotros. 12 mod 5 es igual a 2. Los resultados de una expresión puramente aritmética, esto es importante resaltar, puramente aritmética, siempre va a arrojar un valor numérico. Siempre el resultado de una expresión, siempre y cuando que sea aritmética, el resultado va a ser nuevamente un número, y ese número puede ser entero o puede ser real. Vamos a explicar con detalles estos dos operadores, el div y el mod. Pero antes de entrar a explicar, vamos a rememorar un poquito las partes de una división. En una división nosotros tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto o módulo de la división. Esto es importante que ustedes puedan anotar en sus cuadernos, porque muchos ejercicios, principalmente vamos a utilizar el resto. Entonces esto es muy importante que ustedes puedan recordarse. Les recomiendo que anoten en sus cuadernos para que puedan ir repasando. Vamos a explicar el operador div. En una división, ya sea en la calculadora o en el celular, todas las operaciones de división es representada por este símbolo, que es la barra. Esta barra para nosotros representa la división real, y el operador div, siempre vamos a escribir div, así como vemos aquí, va a representar la división entera. Se escribe de esta manera: A div B, donde A es el dividendo y B es el divisor. Solo se puede utilizar si A y B son expresiones enteras, y obtiene la parte entera de la división real. A ver si entendemos. Vamos a explicar con un ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo: 18 div 5. Hagamos la división. Tenemos 18 que es el dividendo, el 5 es el divisor. Realizamos esta división. 18 dividido 5, vemos que
con 4 ya supera el 18, entonces nos quedamos con el 3, 5 por 3, 15, al 18 nos queda 3. Allí ya podíamos terminar nuestra división, pero tenemos que hacer una división real. Seguimos entonces nuestra división. ¿Cómo seguimos? Colocamos un 0 en el resto y una coma en el cociente, y nuevamente buscamos un número que multiplicado por 5 se aproxime lo más al 30 o que se pueda llegar al 30. En este caso tenemos que 6 por 5 es 30, entonces el resto pasa a ser 0. Aquí termina nuestra división. Ahora, ¿cuál es el resultado de 18 dip 5? Dijimos que se toma la parte entera de esta división, que sería el 3. Entonces, 18 dip 5 es la parte entera de nuestra división. Que es, repetimos, el número 3. Sigamos con otro ejemplo bien sencillito. Tenemos 15 dip 6. Hagamos nuevamente nuestra división. 15 dividido 6, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, con el 3 ya supera, entonces queda el 2, 6 por 2, 12, al 15, 3, hagamos lo mismo que hicimos en esta división, sigamos haciendo esta división, colocamos el 0 en el resto y 2 en la coma en el cociente. Y nuevamente tenemos que 5 por 6 es 30 y al 30, 0. Allí culmina nuestra división. Ahora, ¿cuánto es el resultado entonces de 15 dip 6? Dijimos que es la parte entera de nuestro cociente, en este caso el 2. Miremos un último ejemplo. 144 dip 12. Tenemos que el cociente es 12 y el resto es 0. En este caso nuestra división es exacta, entonces tenemos que el cociente es 12. En este caso, ¿cuánto es el resultado de 44 dip 12? Y es así como tenemos en el cociente. Miremos ahora el operador mod. El operador mod representa el resto o módulo de la división entera. Vamos a subrayar división entera aquí. En algunos lenguajes de programación, el operador mod es representado por el símbolo del porcentaje. Se puede escribir de esta manera, o como ya dijimos, se puede utilizar este símbolo del porcentaje para representar el módulo, el operador mod. Miremos algunos ejemplos, los mismos ejemplos del operador diff. Tenemos 18 dividido 5, 5 por 3, 15, al 18, 3. 18 dividido 5, aquí hay un pequeño error, esto tiene que ser 5, vamos a modificar esto, 18 dividido 5. Cuando estamos buscando o resolviendo el módulo, debemos de parar con la división entera. Paremos aquí y como el módulo dijimos que representa el resto de la división o el módulo de división, tenemos que 18 mod 5 equivale a 3. En este caso coincide con el cociente, pero este 3 es este resto que tenemos aquí. No confundamos con el cociente, es el resto. Miremos otro ejemplo. 15 mod 6. Hagamos la división. Tenemos que 2 por 6 es 12, al 15 es 3. Nuevamente tenemos como resto el 3, entonces 15 mod 6 equivale a 3. Equivale al resto de la división. Miremos
El último ejemplo tenemos 44 mod 12. Hagamos nuevamente la división. 44 dividido 12 cabe a 12. 12 por 12 144, al 144 0. Entonces 144 mod 2 equivale a 0. Equivale a 0. ¿Por qué? Porque es el resto de la división. Como ya dijimos que 144 es divisible por 12, entonces su resto es igual a 0. Cuando estamos utilizando las expresiones, ya sea aritméticas o de cualquier otro tipo, necesitamos siempre de las reglas de prioridad o reglas de precedencia, que permiten determinar el orden de las operaciones en las expresiones que tienen dos o más operandos. Y la regla es la siguiente. En una expresión donde tenemos más de dos operandos, se siguen estas reglas. Primero se resuelven todo lo que sea paréntesis, corchetes o llaves. Siempre se evalúan primero paréntesis, corchetes o llaves. Si existen diferentes paréntesis anidados, unas dentro de otras, las expresiones más internas se evalúan primero. Luego de los paréntesis se resuelven las operaciones aritméticas de acuerdo a la siguiente regla. Las que tienen mayor prioridad son las potencias y las raíces, luego los productos, las divisiones, los módulos y la división real, y por último siempre se resuelven las sumas y las restas. En caso de que en una expresión coincide varios operadores de igual prioridad, en una expresión o sobreexpresión encerrada entre paréntesis, el orden de prioridad en este caso es de izquierda a derecha. Con algunos ejemplos vamos a aclarar mejor esto. Tenemos la siguiente expresión, sencillita por cierto, 3 más 6 por 14. ¿Por dónde empezamos? ¿Resolvemos la suma o resolvemos la multiplicación? Veamos qué dice nuestra regla. Nuestra regla dice que primero se resuelve en paréntesis, corchetes o llaves. En esta expresión no tenemos ninguna de estas. Potencias y raíces. Tampoco en esta expresión tenemos potencia y raíz. ¿Qué tenemos? Tenemos sumas y tenemos una multiplicación. Entonces, entre la suma y la multiplicación, ¿quién tiene mayor prioridad? Encontramos que producto tiene mayor prioridad que la suma. Entonces empezamos a resolver la multiplicación. Quedaría de esta manera. Resolvemos primero esta multiplicación. Es 84, 6 por 14, 84. Y luego bajamos la otra operación, que en este caso es la suma. Y nos queda 3 más 84, cuyo resultado es 87. Analicemos el siguiente ejemplo. Casi idéntico al anterior. La única diferencia es que en este ejemplo tenemos un paréntesis. Eso cambia totalmente el panorama. ¿Por qué? Porque según nuestra regla, primero se evalúan los paréntesis, luego los productos y las sumas. ¿Cuáles son los operadores que tenemos? Aparte del paréntesis, tenemos la suma y tenemos la multiplicación. Entonces, ¿cómo sería? Por más que la multiplicación, nosotros vemos aquí que tiene mayor prioridad la multiplicación que la suma, esta suma está encerrada entre paréntesis. Por ende, se resuelve primero esta suma. Repetimos, ¿por qué se resuelve primero la suma?
porque está entre paréntesis. Y vemos que según nuestra regla, el paréntesis tiene mayor prioridad que el producto. Veamos la solución. Empezamos resolviendo la suma. 3 más 6, 9. Bajamos la multiplicación por 14 y encontramos que el resultado es 126. Fíjense la diferencia. En una expresión casi idéntica, la única diferencia dijimos que son los paréntesis, el resultado cambia totalmente. Aquí tenemos 87 y aquí tenemos 126. Esto nos indica que cuando tenemos una expresión que combinan varios operadores, debemos de analizar muy bien, debemos de analizar cuidadosamente, ir definiendo en qué orden se van a ir evaluando cada uno de los operadores. Veamos un siguiente ejemplo. Tenemos, en este caso es una expresión un poquito más larga que tienen estos operadores. Tenemos la multiplicación, tenemos la suma, tenemos una potencia, tenemos una división y tenemos la resta. En este caso, este es el signo del número 4. Es menos 4 por 7 más 2 elevado al cubo dividido 4 menos 5. Vamos a la solución. Entonces, dijimos que lo primero que vamos a resolver es esta potencia, 2 elevado al cubo. Recuerden que la potencia significa que vamos a multiplicar este número esta cantidad de veces. O sea que 2 elevado al cubo equivale a multiplicar 2 por 2 por 2, o sea 3 veces. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces, colocamos el valor del resultado del primer operador que estamos resolviendo, luego bajamos el resto de los operadores. Ahora tenemos una multiplicación, una suma, una división y una resta. Si analizamos nuestras reglas de prioridades, tenemos que productos, divisiones, módulos y división real están en un mismo nivel, en un mismo orden de precedencia, y habíamos visto en un slide anterior que cuando encontramos de esta manera, una expresión de esta manera, donde hay más de un operador con el mismo nivel de precedencia o con el mismo orden de precedencia, se resuelve de izquierda a derecha. Entonces nosotros aquí tenemos la multiplicación que está a la izquierda de la división. Entonces resolvemos esta multiplicación. Quedaría menos 4 por 7, menos 28, y luego bajamos el resto de la expresión. Se va achicando nuestra expresión. Tenemos menos 28 más 8 dividido 4 menos 5. Tenemos una suma, una división y una resta, de los cuales la división tiene mayor prioridad. Entonces resolvemos esta división. Nos queda 8 dividido 4 es 2. Bajamos el resto de la expresión. Cuando estamos haciendo en el cuaderno, hay que tener mucho cuidado cuando estamos bajando nuestras expresiones para no repetir alguna operación que ya resolvimos o dejar de bajar alguna operación que aún no resolvimos. Hay que tener mucho cuidado. Por eso el orden en el cuaderno es muy importante cuando resolvemos algunas expresiones que son un poquito más complejas, como en el ejemplo. Por último tenemos una suma y una resta, y en este caso vemos que suma y resta tienen el mismo orden de prioridad. Entonces resolvemos como dice nuestro manual, de izquierda a derecha, primero la suma y por último la resta. Menos 28 más 2 tenemos menos 26,
se restan porque son de signos distintos y permanece el signo del mayor. En este caso 28 es mayor que 2, entonces permanece su signo. Bajamos la última operación que tenemos que hacer, que es la resta, y hacemos menos 25 menos 5, se suman, pero permanece el signo negativo en este caso. Entonces el resultado es menos 31. En cada uno de los ejemplos estamos coloreando en azul las operaciones que vamos a ir resolviendo para que ustedes puedan, para que les pueda ayudar a identificar qué operaciones se va resolviendo en cada línea. Vamos a mirar algunos ejemplos del material que ustedes tienen que resolver en sus cuadernos. Tenemos la primera expresión, el primer ejercicio a resolver, 7 dip 2. En este caso recurrimos a un cálculo auxiliar, hacemos 7 dividido 2, tenemos que 3 por 2 es 6, al 7 1. ¿Y cuál es el resultado del dip 2? Recuerden que es la parte entera del cociente, entonces 7 dip 2 es 3. El siguiente ejercicio tenemos 7 mod 2, utilizamos este mismo cálculo auxiliar y vemos que el resto de la división de 7 dividido 2 es 1, entonces 7 mod 2 es 1. Recuerden que mod recoge el resto de nuestra división, por eso aquí el resultado es 1. Pasemos al ejercicio F del material. Tenemos 15 elevado a la potencia 3 mod 5. Tenemos dos operadores, tenemos la potencia y tenemos el operador mod. Aquí la potencia tiene mayor prioridad que el mod, entonces el orden va a ser de la siguiente manera: primero se resuelve esto, luego se resuelve el mod. Recuerden que la potencia significa que este número voy a multiplicar 3 veces, o sea que 15 elevado a la potencia 3 equivale a 15 por 15 por 15, en este caso 3375. Colocamos aquí el resultado, 3375, y bajamos mod 5 y por último entonces resolvemos esta operación. Vemos aquí la división, 3375 dividido 5, con la ayuda de la calculadora hacemos 3375 dividido 5 equivale a 675, es una división entera. Sabemos que 3375 es un número divisible por 5, por eso el resto es igual a 0. Entonces 15 potencia 3 mod 5 es igual a 0. Es igual a 0. ¿Por qué no es 675? Porque nos está pidiendo el módulo. Nos está pidiendo el módulo, no el cociente. No el cociente. Por eso les decía que es importante manejar la parte de una división: dividendo, divisor, cociente y en este caso el resto. Miremos otro ejemplo, el ejercicio G del material. Analicemos esta expresión. Tenemos 7 por 10 menos 50 mod 3 por 4 más 9. ¿Qué operadores tenemos? Tenemos la multiplicación, tenemos una resta, tenemos el operador mod, tenemos nuevamente una multiplicación y tenemos una suma. Entre estos operadores, los de mayor precedencia son las multiplicaciones, en este caso tenemos 2, y el módulo.
¿Cómo resolvemos entonces? Como no tenemos ningún paréntesis y no tenemos ningún corchete, ninguna llave, empezamos resolviendo el de mayor precedencia de izquierda a derecha. Como este operador y este operador tienen la misma precedencia, entonces empezamos resolviendo esta multiplicación. Por eso nuevamente pintamos aquí en azul. Repetimos, en cada ejemplo estamos pintando en azul las operaciones que se van a ir resolviendo en cada línea. En esta línea que ven ustedes aquí, estamos resolviendo primero 7 por 10. ¿Por qué? Porque es el operador en esta expresión que tiene mayor precedencia y el que está más a la izquierda. Entonces resolvemos esto, 7 por 10, 70, y baja el resto de la expresión, baja aquí al lado del resultado. Si analizamos aquí, tenemos una resta, un módulo. Vamos a borrar esto y vamos a empezar nuevamente a marcar para que sea un poquito más claro. Tenemos una resta, tenemos el módulo, tenemos la multiplicación, tenemos el signo más. Recuerden que aquí marcamos que esta multiplicación, este módulo y esta multiplicación están en un mismo nivel de precedencia. Estamos resolviendo de izquierda a derecha. Ya resolvimos esta multiplicación, entonces pasamos a resolver este módulo. Entonces recurrimos a un cálculo auxiliar. 50 mod 3, tenemos 50 dividido 3, entonces con la ayuda de la calculadora nuevamente tenemos que cabe a 16 por 3 es 48 y el resto en este caso va a ser 2. Entonces 50 mod 3 equivale a 2. Colocamos el resultado y bajamos el resto de nuestra operación. Repito, hay que cuidar bastante cuando estamos bajando las operaciones que aún no fueron evaluadas. En este caso bajamos 70 menos el 2 fue el resultado de 50 mod 3 y bajamos aquí la multiplicación por 4 más 9. Analizamos nuevamente este resultado parcial que tenemos aquí. Tenemos una resta, tenemos una multiplicación y tenemos una suma. Sabemos que la multiplicación tiene mayor prioridad que la resta y la suma, entonces resolvemos 2 por 4. Nos queda 70 menos 8, que es el resultado de esta multiplicación, y bajamos el 9. Y como la resta y la suma tienen la misma orden de precedencia, resolvemos de izquierda a derecha. Entonces primero resolvemos esto, 70 menos 8 queda 62 y bajamos más 9, y por último resolvemos esta suma que sería 71. Entonces toda esta expresión arroja como resultado 71. Miremos este ejemplo que también está en el material que tienen que resolver. Tenemos en este ejemplo una de las alternativas también que podemos utilizar es cuando tenemos una expresión. En este caso no es una expresión muy larga, pero es una alternativa de hacer es quitar afuera la lista de operadores que tenemos en una expresión, para que nos ayude después a identificar cuál es de mayor prioridad al momento de resolverlo. Porque muchas veces en nuestro cuaderno copiamos con letras muy pequeñas y eso nos confunde muchas veces. Entonces podemos hacer tenemos esta opción de quitar al lado de nuestra expresión nuestra lista de operadores, y eso después nos va a ayudar a identificar cuáles son los operadores de mayor prioridad.
Tenemos entonces la siguiente expresión: 6 por, se abre paréntesis, 1 menos 5 menos 11 dividido 3. En este video estamos colocando los paréntesis coloridos para que nos ayude a identificar dónde se abre y dónde se cierra el paréntesis. Para saber dónde se abre y dónde se cierra el paréntesis, se pueden seguir la siguiente regla: último en abrirse, primero en cerrarse. Sigan esa regla. Último en abrirse. ¿Cuál fue el último que se abrió acá? O sea, ¿cuál es el último paréntesis que se abrió? Es el paréntesis verde. Entonces, el primero que cierra al último que se abre. En este caso, este se abrió por último. Después de este, ¿quién es el primero que cierra? Entonces es este. Entonces, este paréntesis cierra este paréntesis. Este paréntesis se cierra aquí. Cuando tenemos un paréntesis, el verde, dentro de otro paréntesis, dentro del paréntesis rojos, se dice que este paréntesis está anidado dentro del paréntesis rojo. O sea que el paréntesis verde está dentro del paréntesis rojo. Y según nuestra orden de precedencia, cuando tenemos este caso de ejercicios o este caso de expresión, se resuelve siempre el paréntesis más interno, el que está más adentro, en este caso el paréntesis verde. Entonces vamos a empezar resolviendo esta expresión, la resta que está dentro del paréntesis verde. Por más que yo tenga operadores como la multiplicación y la división de mayor precedencia a la resta, como esta resta está dentro del paréntesis, por eso se resuelve primero y luego se van a resolver los otros operadores. Quedará de esta manera. Nuevamente pintamos en azul las operaciones que vamos a ir resolviendo en cada línea. Se resuelve el paréntesis verde. Este paréntesis ya se podía quitar al resolverlo, pero como el resultado es un valor negativo, entonces se recomienda que permanezca el paréntesis para que después no nos confunda, porque este está cumpliendo un papel de signo, no de resta. Este es el signo del número 6. Esto es una resta, esto es el signo del 6. El 6 es un número negativo. Analicemos lo que tenemos ahora. Fíjense, seguimos teniendo el paréntesis rojo, por más que ya no haya ninguna operación a resolver dentro del paréntesis verde. Mantenemos el paréntesis, ya dijimos por qué, porque estamos teniendo un número negativo en este paréntesis, entonces mantenemos ese paréntesis mientras. Debemos resolver este paréntesis rojo. Analicemos qué operadores tenemos en este paréntesis. Tenemos la resta y tenemos la división. Repetimos, este no es una resta, es signo del número 6. El número 6 en esta expresión es un número negativo. Entre la resta y la división, el de mayor precedencia es la división. Entonces hacemos esta división. Menos 6 dividido 3. Nos quedará de esta manera. 6 por, permanece el paréntesis rojo, porque aún no fue resuelto todas las operaciones que están adentro, por eso permanece. Y permanece el verde también, porque nuevamente el valor que está adentro es un valor negativo. Es un valor negativo. Y principalmente permanece porque delante del paréntesis tenemos la operación de la resta, y eso hace lo siguiente. ¿Qué hace este signo menos
delante del paréntesis, convierte el signo del operando que está adentro del paréntesis, en este caso el -2. Aquí se hace la regla de signos. Menos por menos es más y se baja el 2 con el signo cambiado. Este menos hizo que se cambie el signo de este 2, entonces ya baja con el signo más y allí recién desaparece este paréntesis verde. Nos queda una multiplicación por un paréntesis, entonces se resuelve primero la suma porque repetimos, el paréntesis tiene mayor prioridad que la multiplicación. Entonces aquí tenemos 6 por, baja esto, por el resultado de esta suma. Sería 1 más 2, 3, y por último nos queda 6 por 3, 18. Tenemos la siguiente expresión, también del material que ustedes tienen que resolver. Tenemos 3 por, dentro del paréntesis 42 menos, negativo 3 más 1 dividido 2. Nuevamente tenemos un paréntesis anidado, el paréntesis verde está dentro del paréntesis rojo, entonces resolvemos siempre el paréntesis más interno, según nuestra regla. Quitamos nuevamente nuestra lista de operadores. Esto, repito, es una opción, no es obligatorio, pero les va a ayudar bastante a entender la expresión y principalmente a determinar el orden en que se van a ir resolviendo la expresión si tiene más de un operador. En este caso resolvemos el paréntesis verde. Tenemos menos 3 más 1, esto nos da menos 2. Como en el ejercicio anterior, permanece el paréntesis verde porque el número que está adentro es un número negativo y también porque delante del paréntesis tenemos una resta. Analizando aquí tenemos que resolver el paréntesis rojo. En este caso tenemos 42 menos 2 dividido 2. ¿Qué operaciones tenemos aquí dentro del paréntesis rojo? Tenemos una resta y tenemos una división. Este menos cumple papel de signo del número 2, menos 2, no es un operador. Entonces tenemos aquí una resta y una división, de los cuales la división tiene mayor precedencia, entonces se resuelve esta división, nos va a quedar de esta manera. Menos 2 dividido 2 es menos 1. Estamos resolviendo esta operación. El resto permanece igual. ¿Por qué permanece también nuestro paréntesis verde? Porque sigue siendo negativo el valor que está dentro del paréntesis. Tenemos el caso anterior, o sea, tenemos igual un ejercicio similar al ejercicio anterior. Tenemos un paréntesis con un valor negativo adentro. Delante del paréntesis tenemos un signo negativo que hacía esto, le cambiaba el signo al valor que está almacenado en el paréntesis con una regla de signo: menos por menos más. Entonces esto quedaría de la siguiente manera: baja el 42 y esto que tenemos aquí, negativo, o sea, un signo menos delante del paréntesis, un valor negativo dentro del paréntesis, entonces le cambia el valor a través de la regla de signos. Nos queda 42 más 1, aquí recién se elimina el paréntesis verde,
Tenemos 42 más 1, 43, y por último se hace esta multiplicación. Fíjense, el 3 fue bajando, 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 bajando hasta que se resolvió el paréntesis rojo, y por último se hace esta multiplicación, 3 por 43, y nuestro resultado es 129. Tenemos el siguiente ejercicio. Vamos a ir resolviendo ya un poquito más rápido. Tenemos nuestra lista de operadores, tenemos paréntesis, potencia, división, multiplicación, resta y suma. En este caso, a diferencia de los otros ejercicios, tenemos tres paréntesis: paréntesis verde, el paréntesis rojo y el paréntesis lila. Empezamos siempre por el más interno, porque está más adentro, y resolvemos 2 más menos 8, nos queda menos 6. Menos 6, permanece el paréntesis porque el signo del valor que está adentro es negativo. Luego tenemos el paréntesis rojo, y dentro del paréntesis rojo tenemos una suma, tenemos una potencia, tenemos una división, tenemos otra suma, y entre la suma, la división, la potencia y otra suma, el de mayor precedencia es la potencia. En este caso es menos 6 por menos 6, menos 6 por menos 6 arroja 36. Positivo, porque se multiplica menos 6 por menos 6, ya da positivo. Entonces permanece el paréntesis rojo, ya sale el paréntesis verde porque su valor se volvió positivo, y bajamos 6 más, bajamos el resultado de esta expresión, 36, y bajamos también dividido 2 más 8. Aún no terminó el paréntesis rojo, en este caso, perdón. Dentro del paréntesis rojo ahora tenemos una suma, una división, otra suma. El de mayor precedencia es la división. Resolvemos esta división, es 18, entonces 6 más baja aquí, el resultado de esta operación es 18, baja el más 8, seguimos con el paréntesis rojo, resolvemos todo este paréntesis. 6 más 18 más 8 es igual a 32, allí se elimina el paréntesis rojo y nos queda 5 menos, resolvemos el paréntesis lila, 5 menos 32 es menos 27, y por último resolvemos esta multiplicación que tenemos aquí, 9 por menos 27 equivale a menos 243. Y por último resolvemos este ejercicio, que es la más larga que está en el material. En este caso, por el espacio que tengo aquí, no hice la lista de operadores, pero fuimos resolviendo de la siguiente manera. Si analizamos esta expresión, tenemos un paréntesis que se abre aquí y se cierra acá. Todo este resultado del paréntesis lila se va a multiplicar por el resultado del paréntesis naranja. Entonces, dentro del paréntesis lila tenemos nuevamente un paréntesis rojo que se abre aquí, se cierra acá, y dentro del paréntesis rojo tenemos 4 paréntesis que están en un mismo nivel, que podemos ir resolviendo en una misma línea. Todo esto están en un mismo nivel, los paréntesis están en un mismo nivel, anidados dentro del paréntesis rojo, entonces podemos resolverlos los 4 en una misma línea. Entonces por eso pintamos aquí en azul, paréntesis verde, verde y verde. 2 más 7 menos 5, 2 por 2 dividido 1, 5 por 8 dividido 2,
y 9 más 5. Repito, ¿por qué vamos a resolver todo de una? Porque están en un mismo nivel. Están en un mismo nivel. Entonces quedaría de la siguiente manera. Baja el 2, baja el paréntesis lila, baja el paréntesis rojo y 2 más 7 dividido, perdón, 2 más 7 menos 5 me da 4. Bajo la potencia aquí, más raíz de 25 más el resultado de 2 por 2 dividido 1 me sale 4. 2 por 2, 4 dividido 1, 4, menos, este menos baja acá, aquí ya fue desapareciendo este paréntesis, acá tenemos 5 por 8, 40, 40 dividido 2, 20, bajamos el resultado aquí, se elimina también ya este paréntesis, bajamos la multiplicación aquí, y en este último paréntesis verde que tenemos una suma, 9 más 5 es igual a 14. Se elimina este paréntesis, el último verde que teníamos, baja el paréntesis rojo, baja el paréntesis lila, y también ya se resuelve esta operación. Este paréntesis que es 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4 más 1, 5. Analicemos las operaciones que tenemos dentro, o los operadores, mejor dicho, que tenemos dentro del paréntesis rojo. Tenemos una potencia, tenemos un signo más, tenemos una raíz, tenemos un signo más, tenemos una resta, tenemos una multiplicación. De entre todos estos operadores, el de mayor precedencia es la potencia. Entonces resolvemos 4 elevado al cubo, 4 por 4 por 4, que sería 64, y después el resto baja así como está. Baja la raíz de 25 más 4 menos 20 por 14, baja el 5 y baja también este 2. Analicemos siempre el paréntesis más interno, en este caso sigue siendo el rojo. Tenemos una suma, tenemos otra suma, una resta, una raíz, y tenemos una multiplicación, de los cuales la raíz tiene mayor precedencia. Entonces resolvemos esto, nos va a quedar de esta manera. Baja 64 más, baja el resultado de raíz de 25 es 5, y baja todo esto, más 4 menos 20 por 14, baja el paréntesis rojo porque aún no está resuelto el paréntesis rojo, y así también baja el paréntesis lila, y el más 5 va acompañando también. Volvamos a analizar. Tenemos una suma, una resta y una multiplicación, de los cuales la multiplicación tiene mayor precedencia. Entonces resolvemos esta multiplicación y arroja este resultado, 280. Bajamos 64 más 5 más 4 menos, y el resultado de esta multiplicación, que es 280. Para que el ejercicio no sea muy largo, en la siguiente ya resolvemos todo este paréntesis rojo, 64 más 5 más 4 menos 280, que me da como resultado menos 207. Fíjense que el 2 vino acompañando desde arriba, el 5 también vino acompañando desde arriba. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de paréntesis que fuimos resolviendo de a poco en cada línea. Y aquí mantiene el paréntesis rojo porque el número que tengo aquí es un número negativo. Tengo que resolver ahora el paréntesis lila. Me da 2 por 207, me sale negativo 414. Elimino ya el paréntesis lila y me queda por resolver esta última multiplicación, que es
menos 414 por 5 me arroja menos 2070. Y nos estamos quedando por aquí. Todo lo que se refiere a expresiones relacionales, expresiones lógicas y alfanuméricas le estaré pasando en un siguiente video tutorial.